Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José, en especial a los estudiantes de grado noveno en su curso de física. Este es la grabación del ejercicio que representamos en clase para hacer el mejor análisis del movimiento de la caída libre. Como pueden ver en la parte superior izquierda de la pantalla, se ven las dos ecuaciones que hemos de manipular para manejar la caída libre. La primera de esas ecuaciones nos habla sobre que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más el resultado del producto de la aceleración de la gravedad por el tiempo transcurrido. Si ustedes ven, es la misma ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Con qué facilidad? Con que en la caída libre la aceleración de la gravedad es un valor constante que lo tenemos aquí señalado en la parte derecha de la pantalla. Bien, dice G igual a 9.806 metros por segundo por cada segundo hacia abajo. ¿Y por qué lo consideramos en la dirección vertical? Recordemos que el tamaño de cualquier cuerpo sobre la superficie de la Tierra en comparación con el radio de la Tierra es muy pequeño. Entonces, casi que podríamos modelar que el movimiento de los cuerpos es en vertical, aunque realmente lo que tendremos que decir es que es en dirección hacia el centro de la Tierra, porque es la dirección que tiene la fuerza de la fuerza gravitacional. Bueno, la segunda ecuación también pertenece al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero podemos ver que aparece resaltado como desplazamiento vertical igual a la suma de dos productos. El primero de esos productos es la multiplicación de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Y el segundo de esos productos es la multiplicación de la constante 1/2 por la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, ¿cuál es el ejercicio que nos plantean hoy? Veníamos de un ejercicio en el cual teníamos coeficientes de amortiguación y calculábamos alturas y nos daban la velocidad inicial. Este ejercicio nos dan las alturas o nos dan por lo menos una relación para las alturas y nos piden tanto la velocidad inicial como el coeficiente de amortiguación. La lógica diría que el coeficiente de amortiguación está relacionado con el elemento que está rebotando. O sea que por más veces que rebotara, siempre su coeficiente de amortiguación debería ser el mismo. Pero lo vamos a calcular a modo de comprobación. Bueno, si vemos el ejercicio que está planteado ahí en la parte izquierda de la pantalla, podemos observar de que tenemos un edificio que mide 400 metros de altura y tenemos una pelota que está allí de color negro ubicada sobre la azotea del edificio, es decir, sobre la parte más alta del edificio. Esa pelota se va a lanzar hacia arriba y debe alcanzar una altura máxima de 150 metros. Cuando haya alcanzado esa altura máxima de 150 metros, entonces vamos a encontrar que el cuerpo va a estar en este punto y estando en ese punto, pues de allí va a caer y va a caer la misma distancia, 150 metros. Va a alcanzar a rebotar sobre la azotea y la altura máxima que va a poder lograr va a ser la mitad de la altura que alcanzó antes.
Es decir, si antes tuvo 150 metros, pues la altura y máxima que va a lograr son 75 metros. Y de ahí, cuando suba, ya el cuerpo se va a precipitar sobre el piso. Entonces, hemos hablado ya de la trayectoria 1, que fue cuando subió para alcanzar los 150 metros. La 2, que fue la que descendió 150 metros. La trayectoria 3, que es cuando sube 75 metros. Y empezamos a generar la trayectoria 4, donde el cuerpo es como si se lanzara desde un edificio de 475 metros. Y va a hacer la trayectoria 4 y va a rebotar ya en el suelo. Entonces, al rebotar ya en el suelo, ¿cuánta es la altura que va a máximo poderse levantar de acuerdo a la amortiguación y de acuerdo a las condiciones del ejercicio? Pues la mitad de 475 metros, es decir, 237.5. Esa va a ser la trayectoria 5. Desciende esos 237.5 y vuelve a rebotar. Y cuando rebota, pues ya solo se va a poder levantar la mitad de 237.5, es decir, 118.75 metros. Esa es la trayectoria 7. Y termina, o por lo menos el ejercicio, termina cuando completa la trayectoria 8. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué nos dio esas alturas de 200 y de 100? Porque en 200 y en 100 están ubicados un par de observadores, sobre los cuales después nos van a pedir en qué tiempos pasa la bola por esos observadores. Si miramos el observador de 200, el observador de 200 solo va a tener oportunidad de ver la bola pasar 3 veces. Cuando viene descendiendo en la trayectoria 4, cuando va subiendo en la trayectoria 5 y cuando va descendiendo en la trayectoria 6. Mientras el observador que está en 100 va a lograr ver pasar el cuerpo 5 veces. Cuando desciende en la trayectoria 4, cuando asciende en la trayectoria 5, cuando desciende en la trayectoria 6, cuando desciende en la trayectoria 7, cuando asciende en la trayectoria 7 y cuando desciende en la trayectoria 8. O sea, de que para contestar esa pregunta que nos van a hacer al final, tendremos que calcular 3 tiempos para el observador que está a la altura de 200 y 5 tiempos para el observador que está a la altura de 100, tomadas esas alturas desde el suelo. Bueno, ahí a la derecha vemos las preguntas. ¿Cuánta es la velocidad inicial con la que debe lanzarse la bola desde la azotea del edificio para que alcance 150 metros? Y nos dice en el segundo, ¿cuánto es los porcentajes de amortiguación para que cada vez que la bola rebote se alce la mitad de lo que se ha levantado antes? Entonces procedamos. Vámonos a la primera trayectoria y no quitemos las imágenes porque viendo la imagen podemos saber cada una de las condiciones. En la trayectoria 1 y viendo las ecuaciones, repasemos la primera ecuación. De la trayectoria 1 conocemos la velocidad final. Sí, va a ser 0 porque el cuerpo se tiene que detener en esa zona. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? Es la que estamos buscando. Conocemos la aceleración de la gravedad, o sea, la aceleración G, sí. Y conocemos el tiempo transcurrido, el tiempo que se demoró para levantarse durante la trayectoria 1, no. O sea que en esa ecuación tenemos dos variables. Tenemos la velocidad inicial y tenemos el tiempo transcurrido. Vámonos a la segunda ecuación. En la segunda ecuación, ¿conocemos el desplazamiento vertical? Sí, me están diciendo que debemos someterlo a que sean 150 metros. ¿Conocemos la velocidad inicial? No. ¿Conocemos el tiempo transcurrido? No. ¿Conocemos G? Sí.
O sea, de que en ambas ecuaciones nos faltan dos variables, velocidad inicial y tiempo transcurrido, y nos tenemos que buscar la forma de que al tener dos ecuaciones y dos variables podamos encontrar una solución única. Procedamos entonces a revisar eso. Vámonos a la parte inferior de la pantalla y miramos qué es lo que nos sugieren hacer. Bueno, allí dice entonces trayectoria 1 y tal cual como estábamos hablando, nos dicen que la velocidad inicial no se conoce, la velocidad final es 0, el tiempo transcurrido 1, que corresponde a la trayectoria 1 no se conoce, el desplazamiento vertical 1, que corresponde a la trayectoria 1 se conoce y son 150 metros hacia arriba. Entonces miren el proceso que se va a hacer. Tomamos la ecuación 1 y tomando la ecuación 1, entonces vamos a mirar qué está haciendo el producto G por tiempo transcurrido al lado derecho del igual. Está sumando. Entonces, si pasa ese producto completo al otro lado del igual, ¿qué va a quedar? Va a quedar restando. Entonces, por eso me va a quedar de que la velocidad inicial va a ser igual a la resta entre la velocidad final y el resultado del producto G por el tiempo transcurrido. Si miramos la ecuación 2, devolvámonos para verla. En la ecuación 2 me dice que el desplazamiento es igual al producto de la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese resultado que acabamos de obtener para la velocidad inicial lo voy a meter aquí, en este lugar. Voy a hacer un proceso que se llama sustitución. Y vamos a mirar qué expresión nos queda. Desplacémonos hacia abajo para ver el proceso. Y vemos, dice entonces, se reemplaza en la ecuación 2. Y reemplazando en la ecuación 2, ¿qué vamos a tener? ¿Quién es el desplazamiento? Pues el desplazamiento vertical 1. ¿Quién era velocidad inicial? Vea, la resta entre velocidad final y el producto de G por T. Y lo multiplicamos por el tiempo. Y le vamos a sumar el otro término que no se toca para nada, que dice más 1/2 de G por el tiempo elevado al cuadrado. Si reemplazamos en esa ecuación, ¿qué me va a quedar? Este tiempo que está aquí debe multiplicar por propiedad distributiva a todos los elementos que están dentro del paréntesis. Por ello queda velocidad final por tiempo como un primer término y me queda G por tiempo y por tiempo, y tiempo por tiempo es tiempo al cuadrado. Ahora observe un detalle, nos quedaron 3 términos, pero si usted mira esa ecuación, va a encontrar que hay una sola variable por despejar, porque el desplazamiento Y1 se conoce, la velocidad final se conoce, el tiempo transcurrido es el que usted está buscando. G se conoce y el tiempo transcurrido es lo que usted está buscando, o sea, de que a la larga la única variable que usted está por encontrar es la G, la velocidad, el tiempo, perdón. Entonces, como lo único que usted está por buscar es el tiempo, pues vamos a despejar tiempo reemplazando cada uno de los términos. ¿Y qué me queda? Lo primero es, revisemos esta terminología que voy a encerrar acá. Dice menos G por el tiempo al cuadrado más 1/2 de G por el tiempo al cuadrado. Menos G sería menos 1G. Entonces, si usted a menos 1G le suma medio G, ¿cuál va a ser el resultado? Menos medio G. Por eso la expresión termina quedando como se observa aquí.
como se observa acá, termina quedando desplazamiento igual a velocidad final por tiempo menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado. Reemplacemos cada uno de los datos. Nos dice 150 metros en j positivo va a ser igual a 0 metros en j positivo, que es la velocidad final, por el tiempo transcurrido 1, que es el que estamos buscando, menos 1/2, que es una constante, por la aceleración de la gravedad, que es 9.806 metros sobre segundo al cuadrado, menos j, y multiplicado por el tiempo transcurrido 1 elevado al cuadrado. Cuando usted mira, pues este término tiene que desaparecer porque multiplicar por 0 da 0. Por eso aparece el 0 aquí. Y me va a decir, bueno, 1/2 por 9.806 termina dando 4.903. Pero usted dirá, ¿por qué aparece con signo positivo? Porque el menos del menos j lo vamos a multiplicar por el menos que se encuentra en la ecuación. Y nos han enseñado que menos por menos da más. Entonces ahí ya queda positivo. ¿Y qué va a pasar? Nos queda al final la expresión como 150 metros en j igual a 4.903 metros sobre segundo al cuadrado en j por el tiempo 1 elevado al cuadrado. Ah, muy bien. ¿Qué vemos? Que como lo que estamos buscando es el tiempo es una cantidad no vectorial, por tanto las j no deben intervenir. Y como vemos que las j están haciendo la misma labor a un lado y al otro lado del igual, entonces ya para trabajar en magnitudes es como si no las tuviésemos en cuenta. Pero ese decir no tenerlas en cuenta, me tengo yo que asegurar que tengan los mismos signos. Por eso, como ambas están j positivo, por eso vemos aquí el tema. Bueno, entonces me dice en magnitudes 150 metros es igual a 4.903 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo 1 elevado al cuadrado. ¿Qué está haciendo el 4.09 a este lado del igual? Pues está multiplicando. ¿Pasaría al otro lado a qué? A dividir. Pero resulta que el tiempo está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo quito yo ese potencia 2 allí? Pues aplicando la operación contraria, que es la raíz cuadrada. Entonces, por ello, el tiempo que se demora el cuerpo en elevarse 150 metros va a corresponder a el resultado de dividir 150 metros sobre 4.903 y a ese resultado sacarle la raíz cuadrada. Metro se va a ir con metro y me va a quedar el resultado en segundos. Por eso es que el tiempo me va a quedar que el tiempo que se demora en elevarse 150 metros es 5.5311.404 segundos. No habría necesidad de colocar tantos decimales. Los he colocado es para que se me cumpla aquello de la precisión en la ecuación. Tratar de minimizar el error. Pero pues no es una camisa de fuerza hacer eso. Entonces, ¿ya qué vamos a hacer? Como ya hallamos el tiempo, recordemos que la otra variable que estábamos por hallar era la velocidad inicial. Entonces, ese dato del tiempo que se acaba de encontrar se va a utilizar para reemplazarlo en la ecuación 1, que era la que teníamos inicialmente. Vamos un poco la pantalla para que veamos el resultado. Y entonces nos dice, ¿qué teníamos? Teníamos que la velocidad 1, la velocidad inicial, era igual a la velocidad final menos el resultado del producto de g por el tiempo transcurrido. Ya tenemos el tiempo, entonces reemplacemos datos. ¿Quién es la velocidad final? Es 0. ¿Quién es g? 9.806 metros por segundo por cada segundo, o metros por segundo al cuadrado. Es indiferente cómo se escriba, pero aquí lo escribo de esta manera para poder cancelar unidades. Menos j, entonces miren que como está menos j, con el menos que está delante se convierte en positivo la j.
y multiplicamos por el tiempo 5.53 o 11.404 segundos y nos da que para que esa bola que se encuentra a 400 metros sobre el suelo, es decir, en la azotea del edificio, logre escalar, logre subir 150 metros, tiene que dársele una velocidad inicial de 54.2383 metros por segundo, que en kilómetros por hora es algo cercano a los 180 kilómetros por hora. Hacia arriba. Bueno, con eso contestaríamos la primera pregunta, y es lo que se deja claro en el texto que veremos a continuación. Nos dice entonces, respuesta a la primera pregunta: la pelota debe ser arrojada hacia arriba a una velocidad de 54.2383 metros por segundo para poder lograr la altura de 150 metros. Vamos a la trayectoria 2 y tenemos que recordar algo importantísimo, y se lo aclaro acá en el texto. Velocidad inicial para acá desde A, pues 0, porque pues el cuerpo no siguió ascendiendo, es porque quedó con velocidad 0. Ahora la velocidad final va a ser 54.2383 porque es la misma en magnitud, pero ahorita dice menos j porque va hacia abajo, porque es la misma en magnitud, porque recordemos que la aceleración es constante y se llama aceleración de la gravedad. ¿Y qué efecto trae la aceleración de la gravedad frente a la velocidad cuando vamos subiendo? La va disminuyendo poco a poco. ¿Y qué efecto trae la aceleración de la gravedad cuando vamos bajando? La va aumentando poco a poco. De la misma manera en que nos quita velocidad subiendo, nos la entrega bajando, porque sigue siendo la misma proporción. Recordemos que la aceleración es precisamente la proporción que nos muestra la forma en que cambia la velocidad con el tiempo. Con el tiempo. Entonces, y hago claridad con el tiempo porque algunos pensarían verse tentados a decir, oiga, como él dice ahora que las alturas van a ser la mitad, pues entonces la velocidad debería ser la mitad. No, la relación es entre la velocidad y el tiempo, no la velocidad y el desplazamiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ese fue el gran propósito de elaborar todo este ejercicio para usted. Entonces, dice, tenemos esa velocidad, tenemos el mismo desplazamiento y por tanto tendremos el mismo tiempo, porque tenemos los mismos cambios de velocidad. Dado que G es la causa que motiva el incremento de velocidad, entonces ante una misma distancia, los mismos 150 metros que haya subido los tiene que bajar, se ha de demorar el mismo tiempo que utilizó para subir y chocará contra la azotea a la misma magnitud de velocidad con la cual inició el ascenso. Entonces ya vamos a analizar la trayectoria 3. ¿Y el condicionamiento cuál era? Recordemos que el condicionamiento era, ojo, el cuerpo solo se puede elevar la mitad o el 50% de lo que se había elevado antes. Y por eso es que aparece este comentario aquí. Miremos que el desplazamiento 3 va a ser igual al 50% del desplazamiento anterior, del ascenso anterior. El ascenso anterior había sido 150 metros, entonces ahora el 50%, que se puede escribir como 50 sobre 100 para hacer la operación, pues me queda 50% 50 dividido 100 me da 75. Entonces ya sabemos que el desplazamiento ahora en ascenso va a ser 75 metros. La velocidad inicial es la que nos queda por buscar. La velocidad final será 0. Y el tiempo transcurrido es el que nos queda por allá. Pregunta ahora. ¿Será que esa velocidad inicial tiene que dar entonces 27? Porque como la velocidad inicial ahora eran 150 y subimos 150 metros, entonces pues ahora que queremos subir la mitad, que son 75, pues la velocidad debería ser la mitad. Pues van a ver que no. Van a ver que no. Lo que sí, y vamos a relacionarlo bien. Miremos entonces. Nos dice,
que el desplazamiento reemplazamos en las ecuaciones y volvemos al mismo planteamiento. Nos hace falta la velocidad inicial y nos hace falta el tiempo transcurrido. Entonces recurrimos al mismo planteo que hicimos para la trayectoria 1. ¿Cuál fue? Que desde la ecuación 1 despejamos la velocidad inicial. Entonces miren acá, nos dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad final menos el resultado del producto de g por el tiempo. Lo reemplazamos haciendo sustitución en la ecuación 2 y obtenemos una ecuación que nos va a decir que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final por el tiempo transcurrido menos el resultado de 1/2 por g por el tiempo elevado al cuadrado. Si reemplazamos los términos, ¿qué nos va a decir? 75 metros en j, que es el desplazamiento, va a ser igual al resultado del producto de dos cosas. Velocidad final por tiempo. Velocidad final por tiempo al final me va a dar 0, porque pues multiplicar por 0 da 0. Y en el otro lado reemplazamos 1/2, que es una constante, reemplazamos la g, 9.806 metros sobre segundo al cuadrado menos j. Ese menos que tiene el 1/2 por el menos de la menos j va a terminar quedando positivo. Y multiplicamos por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Miren que al final, ¿qué nos dice? En magnitudes tendremos que 75 metros va a ser igual a 4.903 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo transcurrido. Entonces, alguno diría, pero mire, ahí están los 75, es dividido por el mismo 4,9. Entonces el tiempo debería dar la mitad. No, porque las relaciones en potencia no tienen esa proporción de mitad. O si no, mire usted, 2 a la 2 es 4, pero 4 a la 2, ¿cuánto es? ¿8? No, 16. Entonces miren que no existe esa relación. Y como no existe esa relación, miren que al final el resultado que me da al 75 lo dimos por el 4903, le sacamos la raíz cuadrada al resultado de esa división y nos da 3.91, que sería mucho más que 2.7, que era la mitad del tiempo, porque si allá era 5.54, entonces 5.54, así, 2.7, no, nada, mire, 3.91, se demora más de ese 2.7 para recorrer la mitad del tiempo. ¿Todo por qué? Por la forma en que la velocidad se está viendo afectada por la gravedad. Bueno, reemplazamos ese valor del tiempo y obtenemos la velocidad inicial. Y la velocidad inicial, la otra había sido 54, entonces esta tiene que ser 27. Para nada, mire, 38. 38.35. ¿Cómo calculamos entonces el porcentaje de amortiguación? Porque nos lo están pidiendo. ¿Qué tendríamos que hacer? Hay dos formas. Voy a explicar en esta parte del video una primera. Y es, si yo divido esta nueva velocidad de ascenso, si yo divido esta nueva velocidad de ascenso sobre la velocidad con la cual chocó, vamos a ver en pantalla, que es la que tendría que tener yo como base, pues lo que me va a dar no es el porcentaje de amortiguación, sino lo contrario, el porcentaje de amortiguación. El porcentaje de, ¿cómo podríamos llamarle? De lo que le quedó de la velocidad con la cual chocó para empezar a subir. Y como es lo contrario a la amortiguación, miren cómo lo expreso. 1, o sea, 100% menos el porcentaje de amortiguación. Entonces, 100% menos el porcentaje de amortiguación va a ser igual a la división entre esas dos velocidades y el resultado de eso multiplicado por el 100%. Hacemos la división, nos da 70.71%, y entonces, ¿qué va a pasar? Concentrémonos aquí.
Si yo porcentaje de amortiguación que está a este lado está restando, lo paso al otro lado, me queda sumando. Y entonces este término que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Entonces el porcentaje de amortiguación va a ser 100% menos ese 70-71 y nos va a dar 29.28%. Quiere decir que el objeto cada vez que choca contra el piso amortigua 29.28%, casi que el 30%, para que se cumpla la condición de que cuando vaya a ascender de nuevo solo pueda subir la mitad de lo que había subido antes. Bueno, vamos a aplicarlo. Vámonos a la trayectoria 4. Y recordemos que la trayectoria 4, ¿cuál es? Es la trayectoria desde la cual el cuerpo se arrojaría como desde un edificio de 475 metros. ¿Y por qué 475 metros? Porque el edificio mide 400, pero como él ascendió 75 metros, entonces es como si se lanzara desde un edificio de 475 metros. Y eso es lo que está destacado en el comentario que se observa aquí. Miren. 75 más 400, 475 metros. Oye, ¿por qué menos J? Porque es que el movimiento ahora es hacia abajo, el desplazamiento era hacia abajo. ¿Cuánto era su velocidad inicial? 0. ¿Cuánto será su tiempo transcurrido? Es lo que hay que buscar. ¿Y cuánto era? Ahora no la velocidad inicial la que andamos buscando, sino la velocidad final, con la cual se va a dar contra el piso. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero en el movimiento 2, que también era de descenso, no buscamos nada. Claro, es que no buscamos nada porque eran los mismos datos de ascenso. Pero ahora él se va a chocar es contra el suelo, no contra la azotea del edificio, contra el suelo. Y entonces la trayectoria cambia. Ascendiendo habían sido 75, ahora descendiendo van a ser 475. Entonces, mirando los datos, ¿con qué tendríamos que proceder? Pues procedemos con la ecuación 2. ¿Por qué? Porque la ecuación 2 revisemos qué términos conocemos y qué no conocemos. ¿Conocemos el desplazamiento? Sí. ¿Conocemos la velocidad inicial? Sí. ¿Conocemos G? Sí. ¿Qué es lo único que no conocemos? El tiempo. Entonces, como hay una única variable por conocer en una ecuación, pues la podemos despejar y encontrar el valor de esa variable. Reemplazando, ¿cuánto vale el desplazamiento? 475 metros hacia abajo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0 hacia abajo. ¿Cuánto vale el tiempo transcurrido? Es lo que no sé. La constante 1 medio. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 9.806 hacia abajo. ¿Cuánto vale el tiempo transcurrido elevado al cuadrado? No lo sé. Pero el resultado de 0 por el tiempo me va a hacer que eso sea 0. Por eso aparece el 0 aquí. Y nos va a quedar al final una expresión que va a decir que 475 metros en menos J es igual a 4.903 metros sobre segundo al cuadrado en menos J multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. ¿Qué tendremos que hacer? Primero asegurarnos que las J tengan el mismo signo a ambos lados para descartarlas y poder trabajar en magnitudes, dado que lo que va a calcular es tiempos. Y ese 4903 que está multiplicando pasa al otro lado aquí a dividir. Como el tiempo está elevado al cuadrado, pues entonces debo aplicar la raíz cuadrada para poder encontrar el tiempo. O sea que primero hacemos la división entre las dos cantidades, a esa división le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos el tiempo. ¿Y cuánto nos dio el tiempo? 9.84. Miren que no tiene absolutamente ninguna relación con el otro. El otro era 5.53 para descender 150 metros. Y ahora vamos a descender 3 veces más distancia. Y no es 3 veces más el tiempo. Porque el cuerpo cada vez va más rápido. Y como cada vez va más rápido, va abarcando más distancia en menos tiempo. Entonces miren que ni siquiera alcanza a hacer el doble del tiempo para recorrer 3 veces la distancia.
Esas son las cosas que hay que ir analizando y mirando para consolidar el aprendizaje de este tipo de situaciones. Entonces miren que la caída se demoró para caer 475 metros, se demoró 9.8427 segundos. Reemplazamos ese tiempo en la ecuación 1. ¿Para qué la vamos a reemplazar en la ecuación 1? Porque debemos saber a qué velocidad se va a chocar contra el piso. ¿Y por qué tendremos que saber esa velocidad a la cual se choca contra el piso? Porque de ella va a depender la velocidad con la cual tiene que arrancar para que cuando vuelva a ascender apenas suba 237.5 metros. Entonces es importante encontrar esa velocidad. Reemplazamos en la ecuación e inmediatamente nos dice que él se choca contra el piso a 96.5 metros por segundo, aproximadamente 340 kilómetros por hora. Bueno, ahora vamos entonces a la trayectoria 5. ¿Qué es la trayectoria 5? La primera que sufre amortiguación, viene producto de una amortiguación sobre el suelo. ¿Cuál es el condicionante? Que solo se puede elevar el 50% de lo que hacia de la trayectoria que ha recorrido antes. Y como lo que ha recorrido antes era 475 metros, entonces miren, aquí colocamos el 475 como J positivo para tenerlo como valor de referencia. El suelo no sabe que el cuerpo realmente no había ascendido 475 y no apenas 75, pero es que como fue lanzado desde el edificio, pues el cuerpo no sabe que fue lanzado desde el edificio. Simplemente él asume, bueno, si este se movió en caída 475 es porque antes de alguna manera había subido 475. Así fuera que los 4.400 metros los subió en el ascensor. Bueno, entonces por eso aparece el 475 allí. Hacemos el cálculo y como decíamos, nos da 237.5 metros. ¿Qué tenemos para hallar? Lo mismo de siempre, velocidad inicial y tiempo transcurrido. Por tanto, procederemos de la manera habitual. Ya hemos hecho esta explicación antes en el video y al final, ¿qué sabemos? Pues que debemos reemplazar en la ecuación que me iba a surgir diciendo que el desplazamiento es igual a la suma de dos productos, velocidad final por tiempo transcurrido menos el producto de un medio por g por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. La velocidad final es 0, entonces eso hace que al final tengamos en magnitudes que 237.5 metros sea igual al producto de 4.903 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el cuadrado del tiempo transcurrido. Eso me obliga a mandar el 409 a dividir y que al resultado de esa división le saquemos la raíz cuadrada y nos da entonces que para que el cuerpo se eleve 237.5 metros se necesitaron 6.95 segundos, mientras para que cayera 475 metros se necesitaron 9 segundos y algo más. Reemplazamos el valor del tiempo transcurrido en la velocidad y nos lleva entonces a que el cuerpo tuvo que haber sido lanzado hacia arriba a una velocidad de 68.24 metros. Cuando vamos a hacer entonces la trayectoria 6, pues nos damos cuenta de que para hacer la trayectoria 6 son las mismas condiciones. Ay, pero venga, un momentico, no me mochile el coeficiente de amortiguación porque usted no lo ha calculado. Ah, bueno, calculémoslo, pero aquí lo voy a mostrar de otra forma. Ya voy a decir qué es el coeficiente de amortiguación. Pues el coeficiente de amortiguación, ¿qué resultaría siendo? La diferencia entre las dos velocidades, entre la velocidad a la cual se chocó antes, o sea, en la trayectoria 4, restándole a la magnitud de la velocidad con la cual ascendió, o sea, esa velocidad inicial que acaba de obtener del movimiento 5.
y dividirla por la magnitud original, o sea, la velocidad con la cual se chocó en la trayectoria 4. Entonces miren que ahí están reemplazados los términos. Se chocó a 96.5 y se vuelve a elevar a 68.24 y lo dividimos por 96. ¿Y cuánto nos dio el porcentaje? 29.28. Algo que sería lógico, ¿cierto? Es el mismo objeto. No, pero es que de pronto el amortigua más o amortigua menos, porque es que cayó desde más arriba, desde más abajo, ¿no? El comportamiento es ideal aquí del cuerpo y él no se ve alteraciones en su estructura y por tanto está en la capacidad de amortiguar de una forma única. ¿Cuánto amortigua único? Casi el 30%, para ser exacto, el 29, casi 29.3% de amortiguación. Para la trayectoria 6, ¿qué vamos a tener para la trayectoria 6? Pues son los mismos valores de la trayectoria 5, porque el cuerpo a qué velocidad se va a chocar. Se va a chocar a 68.24, que fue la misma velocidad con la cual ascendió. ¿Cuánta trayectoria va a recorrer? Pues los mismos 237.5. Y entonces, ¿cuánto tiempo se va a demorar cayendo? Pues el mismo tiempo que se demoró subiendo, 6.9598. Y ahí está el comentario. Dado que G es la causa que motiva el incremento de la velocidad, entonces ante una misma distancia, 237.5 metros, se ha de demorar el mismo tiempo que utilizó para subir, se va a demorar bajando, y chocará contra el suelo la misma magnitud de velocidad con la cual inició el ascenso. Bueno, vamos para la trayectoria 7. Trayectoria 7, que me dice que ahora va a subir apenas la mitad de lo que había subido antes, que había sido el 237.5, pues la mitad termina siendo 118.75. Y tenemos como variables las mismas cantidades, la velocidad inicial y el tiempo transcurrido. Eso me lleva entonces a que vamos a despejar de la misma manera, obtenemos los mismos tipos de ecuaciones y por tanto hacemos los mismos reemplazos. ¿Cuál ecuación obtuvimos? Pues la ecuación que me va a decir que el desplazamiento va a ser igual al resultado de la velocidad final por el tiempo menos 1/2 de g por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos los datos. ¿Cuánto era el desplazamiento que esperamos? 118.75 metros hacia arriba. Velocidad final es 0, multiplicado por el tiempo transcurrido 7, menos 1/2 por la aceleración de la gravedad que es 9.806 y por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Al final, verificando que nos tengamos los mismos signos de J a ambos lados para poder proceder a trabajar en magnitudes, encontramos entonces que nos queda que 118.75 metros tiene que corresponder a la multiplicación entre 4.903 multiplicado por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Eso nos lleva a que el 4903 debe dividir a el resultado de esa división y que acá la raíz cuadrada, y nos dice que se demora subiendo la mitad de la trayectoria mucho más de la mitad del tiempo anterior, 4.9213 segundos. Bueno, reemplazamos ese tiempo transcurrido en la velocidad y cuando reemplazamos entonces que observamos que la velocidad inicial nos termina dando 48.2589. Como tenemos velocidad inicial podemos tener coeficiente de amortiguación, claro, porque ya teníamos velocidad a la cual se chocó, 68, y ahora va a subir a 48. Bueno, ahí podemos sacar el coeficiente de amortiguación, porque pues terminó amortiguando otra vez para poder subir, hacer la trayectoria 7 y caer en la trayectoria 8. Miremos ese cálculo. Entonces volvemos y calculamos el coeficiente de amortiguación de la misma manera.
magnitud con la cual chocó en el movimiento 6, menos la magnitud de la velocidad con la cual ascendió en el movimiento 7, y dividido por la magnitud de la velocidad con la cual chocó en el movimiento 6, pues nos da los mismos 29.28%. Ustedes dirán, ay, pero usted puso allí que hay unas leves diferencias por allá en la cuarta, quinta decimal. Así. Sí, porque de todas formas no estoy siendo totalmente exacto. Siempre que demos un resultado en decimales hay un error allí inherente, a menos de que provenga de un número racional, o sea, un número que al salir de una división de una cantidad finita, ¿no? A veces truncamos la cantidad de decimales y eso nos lleva a un errorcillo. Pero pues prácticamente lee mí que sigue siendo el 29.289. Prácticamente los 4 primeros decimales se repiten, o sea que el grado de precisión es bastante alto en el cálculo que les estoy mostrando. No es totalmente preciso, pero es bastante alto. Entonces, vamos a la trayectoria 8. En la trayectoria 8 tenemos entonces que se nos repiten los mismos cálculos que en el 7. ¿Y qué podemos obtener adicional? Nos podrían preguntar, bueno, oiga, ¿y cuánto fue el tiempo entonces que se demoró de acuerdo al dibujo en que el cuerpo hiciese esos 8 trayectorias? Bueno, empecé a sumar el tiempo transcurrido 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, como lo vemos acá. Pero ¿qué tenemos? El 1 y el 2 son tiempos iguales. Entonces, por eso 2 veces ese tiempo, 5:53. El tiempo 3 es un tiempo único, 3.91. El tiempo 4 es un tiempo único, 9.84. El tiempo 5 y el tiempo 6 son tiempos iguales, 6.95. Y el tiempo 7 y el tiempo 8 son tiempos iguales, 4.92. Si hacemos toda la suma de esos datos, nos da que desde que al haber sido arrojado el cuerpo de la azotea de un edificio de 400 metros, de tal manera que pudiera ascender primero 150 metros, rebotar, perder casi un 30% de la velocidad y volver a subir 75 metros y ahí caer al suelo, y después de que cayó al suelo rebotar 2 veces para poder cumplirnos hasta la trayectoria 8, se demoró 48.5785. Entonces viene la parte en la que usted demuestra que ha comprendido el tema, y es que usted es quien va a calcular los tiempos en los cuales pasa frente al observador que está en una ventana a 200 metros del piso, del suelo, y los tiempos por los cuales la pelota pasa frente a un observador que se encuentra a 100 metros del suelo. Miremos el dibujo de nuevo. Y recordemos entonces que ¿cómo lo podríamos plantear? El primer tiempo para una pista, en el caso del observador de 200, es una parte de la trayectoria 4. Y si estamos viendo una parte de la trayectoria 4, ¿qué condiciones tenemos? Sabemos la velocidad inicial, sabemos cuánto se va a desplazar, 275. Tendríamos que calcular la velocidad a la cual pasa por ahí, por la ventana 200, y calcular el tiempo que se demora en bajar desde los 475 metros hasta los 200 metros. Y ahí están las dos variables que usted necesita. Utiliza las dos ecuaciones de manera conveniente, en el orden conveniente para poderlo hallar y poder encontrar la respuesta. Y así procede con todos. Espero que hagan fe de la
habilidad desarrollada utilizando estas dos ecuaciones. Que tengan un buen día y puedan repasar muy bien el tema.